Hola chicos, Somos Cristina. y Nidia. Retomamos nuestro viaje en el tiempo hacia unos 500 años, donde nació el protagonista de nuestra historia. Vamos a dar una vuelta al planeta, a nuestro globo terráqueo, empezando por los continentes conocidos a los europeos en el siglo XV. Empezamos por Europa, Asia y África. Después iremos a otros continentes y atravesando océanos, el Atlántico fundamentalmente. Aquí queríamos retomar algunas palabras que habíamos introducido la vez anterior con nuestro vocabulario. Partimos con 500, el globo terráqueo y las naciones, incluyendo nacionalidades, que eran en el momento en que estamos, del que estamos hablando, los más conocidos. La Europa era en ese momento una grande potencia y sus reinos de Inglaterra, Francia, Portugal, Castilla y Aragón, con repúblicas como Venecia, Florencia, el Ducado de Milán, distinguiendo. Sí, acá estaba viendo eso, Nidia, que está la distinción ¿Sí? con la nacionalidad. Nacionalidades, la nación, nacionalidades. Inglaterra, inglés. Francia, francés. Portugal, portugués. Aquí hablamos de Castilla y Aragón porque inicia a hablarse de España exactamente en esta época. Hoy hablamos de España, español, así como hablamos de Italia, italiano. En ese momento hablábamos de repúblicas, Venecia, Florencia, Génova Entre otras. y ducados. Perfecto. Y acá veo pintado en amarillo la letra que diferencia nuestros alfabetos, el español con el italiano. Una de las letras más características del idioma español. Ella la tiene el nombre La ñ. español. Y después nos habíamos concentrado en nuestro personaje, Cristóbal Colón. Aquí también vamos a hablar de unos verbos y sustantivos importantes, pero vamos a volver un poquito a sus inicios. Él nace en una familia de comerciantes de lana. de lana. Tenía hermanos, su padre, su madre. Era hijo y cuando era niño ya soñaba, ya tenía la intención Soñaba con ser de marinero, navegar en barcos, navegar. ¿no? Y bueno, y así empieza a aprender las cosas básicas para transformarse. Sí, desde muy niño ya empieza a embarcarse, Sí. empieza a navegar como grumete, o sea, el aprendiz de marinero. De marinero. Por eso cuando ya adquiere la edad de joven, se transforma en un marinero, ¿sí? Joven, y acá hemos puesto lo contrario, el antónimo, que sería viejo o una persona O anciana. anciano. Luego, cuando por la experiencia llega a la adultez, se transforma en capitán. Sobre de los barco. 20 años era ya un famoso capitán. Digamos que joven, porque 20 años. Era ya famoso capitán de barcos. Acá tenemos entonces lo que les decía, los verbos como navegar, el sustantivo navegante, en el mar, viajar, viajero, distintos países, ya Nivia mencionó muchos por los Muchos de cuales los, él giraba, ¿no? Sí, con su oficio ya de marinero y de capitán, conoció todo el Mediterráneo cuando viajaba, sobre todo con las flotas de Génova. Empezó a conocer también el Atlántico cuando se transfirió a Portugal. Y así, bueno, visitaba, del verbo visitar en infinitivo, distintos pueblos con costumbres, Que lenguas. después estudiaba las lenguas, los idiomas, Para poder la comunicarse. geografía, la historia, aprendía, estudiaba geografía e historia de estos pueblos, porque su sueño era descubrir nuevas tierras. Y un detalle, también diseñaba sus mapas. Exacto. O sea, la cartografía que conocemos hoy, que llegamos hasta Google, ¿no? Sí. En cada momento tenemos nuestra posición. En ese momento empezaban a diseñar los mapas y empezaban también el globo terráqueo, eran los primeros pasos. Cristóbal Colón se hacía sus mapas.
mapas. Y a completar todo lo que estaba faltando, que nosotros lo sabemos ahora, pero en esa época no. Por eso también la utilización de distintos elementos, en este caso instrumentos de navegación precisos, como la brújula, que podía ayudarlos en la orientación del norte, sur, este, oeste. Los puntos cardinales. Por supuesto que ellos siempre tendiendo a Sí, viajar habíamos hacia el visto, oriente. el detalle, ¿no? También uno de los impulsos que tuvo Cristóbal Colón, el hecho de que se interrumpieran en ese momento las rutas comerciales hacia el oriente. O sea, cuando cae Bizancio Sí. en manos de los turcos, se interrumpe el comercio con el oriente, donde los europeos apreciaban muchísimos productos que venían del oriente, y empieza también la búsqueda de nuevas rutas. Necesitaban encontrar lugares donde conseguir especias, seda y mercaderías que eran muy importantes para la conservación inclusive de alimentos en la época. Un portugués, Bartolomé Díaz, propone viajar hacia el sur y en efecto Portugal descubre una ruta hacia el oriente, viajando hacia el sur y dando la vuelta a toda el África. Colón dice, no, yo voy a probar una vía que nadie hasta hoy ha probado hacer, descubrir nuevas tierras hacia el oeste. O sea, Afronta un desafío grandísimo. Pero una idea brillante, ¿no? Llegar hacia el oriente viajando hacia el occidente. Veamos. Veamos. Pero, ¿sabes qué? Sí. Además de su inteligencia, de todos sus estudios, yo creo que Colón también tuvo mucha suerte. Yo también Lo pienso lo mismo. acompañó, por lo que vamos a ver hoy, lo acompañó también la suerte. Y nosotros vamos a tirar a suerte quién empieza hoy. Ok. Giochiamo, no? Sì. Chi inizia? Pari o dispari? Pari. Dispari. Ah, va bene. Oggi non ho avuto tanta fortuna come Colón. Ok. El descubrimiento de América. Para realizar su proyecto tan costoso y arriesgado, Colón necesitaba mucho dinero. Portugal y Castilla y Aragón eran los únicos países con potencial marítimo capaz de sostenerlo. Acude al rey de Portugal, Juan II, pero fue rechazado por el monarca. En 1486 decidió ir a España. Los reyes católicos se interesaron en la idea del marinero, pero una junta de sabios la desaprobó. Colón continúa estudiando textos, escritos y mapas que hablan sobre la India, Oriente y el camino para llegar a esas tierras. Pasó mucho tiempo sin recibir la respuesta que esperaba para comenzar su aventura. Tras la conquista de Granada en 1491, último enclave musulmán de Europa Occidental, la reina Isabel vuelve a llamar a Colón. Gracias a su seguridad en sí mismo y su entusiasmo, el navegante genovés persuadió a la reina Isabel, que finalmente financió su empresa en el año 1492. Aprovechándose de la devoción religiosa de los reyes, promete difundir la fe cristiana en las nuevas tierras que incorporaría a la corona española. Sin dudas, era un hombre orgulloso y ambicioso, que aspiraba al reconocimiento de su proeza y a aumentar su prestigio como descubridor. Pensaba que se haría muy rico. Colón exigió los títulos de almirante de la mar Océana, virrey y gobernador de las tierras que pudiese descubrir. Además, se acordó entregarle la 10ª parte de las ganancias que se obtuvieran con su empresa. Fueron puestas a su disposición 3 naves, 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María, la nave capitana. El 3 de agosto de 1492 zarpó de Puerto de Palos, en Huelva, España.
El almirante genovés no contaba con que sus cálculos eran incorrectos. En primer lugar, estimó que el diámetro de la Tierra era menor y que tenía la forma de una pera. En segundo lugar, creyó que en el mundo la superficie de tierra era mayor que la superficie de agua. Por lo tanto, estaba convencido de que la travesía para llegar a Asia sería más corta y que el mar que lo separaba de su sueño era más pequeño. El viaje duró más de lo previsto. Después de tanto tiempo de navegar en el mar sin encontrar tierra firme, con poca comida y agua, los marineros que acompañaban a Cristóbal Colón se desesperaron y lo amenazaron con regresar a España. El almirante logró calmar a su tripulación y los motivó a tener paciencia. 3 días después, el 12 de octubre de 1492, el vigía de la Pinta gritó: ¡Tierra a la vista! Los marineros desembarcaron en una isla llamada Guananí. Colón tomó posesión de ella en nombre de los reyes católicos y la bautizó San Salvador. Fueron recibidos por nativos sonrientes y generosos, a los que llamaron indios, pues pensaban que finalmente habían llegado a la India. Colón tampoco había considerado que en medio del viaje encontraría un nuevo continente. Ahora a los chicos les proponemos una segunda lectura, que es en la que explicamos el vocabulario para hacer cada vez más comprensible los textos que iremos presentándoles. El descubrimiento de América. Para realizar su proyecto tan costoso y arriesgado, Colón necesitaba mucho dinero. Portugal y Castilla y Aragón eran los únicos países con potencial marítimo capaz de sostenerlo. Acude al rey de Portugal, Juan II, pero fue rechazado por el monarca. En 1486 decidió ir a España. Los reyes católicos se interesaron en la idea del marinero, pero una junta de sabios la desaprobó. Bueno, cada vez que hablemos ahora en el vocabulario, vamos a tratar también de develar ciertos mitos, contarle a los chicos datos curiosos, ¿no? Es una historia tan apasionante esta, que tiene también muchos detalles, misterios, algunos que se han convertido en leyenda, y poco a poco vamos a tratar de manifestar lo que hemos aprendido también nosotras mientras preparábamos esta parte. Por ejemplo, para empezar, me gustaría aclarar que le fue muy difícil a Colón conseguir el financiamiento de sus viajes, porque por más de una década el navegante intentó conseguir los fondos para explorar una ruta que lo llevara a Asia Occidental. 3 países le negaron esta posibilidad, no le querían dar respaldo. Estos países fueron Portugal, Inglaterra y Francia. Sí, aquí quisimos resumir, ¿no? Sí. Y hablamos nada más que de Portugal y España, porque fueron, digamos, los no más importantes. Exacto. Pero realmente Colón también trató de encontrar financiamientos en Inglaterra y en Francia. Y había muchos motivos por los cuales rechazar la idea de Cristóbal Colón, que después vamos a verlo. Pensemos que el proyecto, esta empresa, era costosa, era ambiciosa, arriesgada, porque sobre todo, era una arriesgada. cosa de ir hacia lo desconocido, ¿no? Porque en ese momento no se tenía idea de lo que podría encontrar atravesando el Atlántico. Exacto. Costosa también relativamente, Cris, porque costosa para Colón, que por supuesto, no tenía los recursos. Los medios para hacerlo. Para un rey, para unos reyes, como podría ser el rey de Portugal, Juan II, o los reyes católicos, no era tan costosa. Y también lo vamos a ver. Y por eso, bueno, él recurre a Castilla y a Portugal, al potencial marítimo también que tenían en ese momento estos países. Un punto importante, por eso decidimos entre tantos dejar, ¿no?, evidenciar España y Portugal, porque eran los que tenían mayor potencial marítimo, eran las potencias que en ese momento gobernaban, ¿no? Sobre todo Portugal gobernaba toda la parte de la navegación atlántica. Por eso, bueno, rechazado por Juan II y por los reyes católicos y la Junta de Sabios, veamos cómo
Continúa. ¿Cómo continúa? Colón continúa estudiando textos, escritos y mapas que hablan sobre la India, Oriente y el camino para llegar a esas tierras. Pasó mucho tiempo sin recibir la respuesta que esperaba para comenzar su aventura. Tras la conquista de Granada en 1491, último enclave musulmán de Europa Occidental, la reina Isabel vuelve a llamar a Colón. Sí, Colón no se desanima. No se da por vencido. Entonces, un detalle, ¿no? En España aprendió que tenía que esperar el momento oportuno. Sí. Continúa estudiando, no se desanima, continúa estudiando. ¿Qué estudiaba? Todos los textos que tuvieran relación con India, Oriente, desde Marco Polo hasta tantos. Sí. Lo importante también subrayar que continuaba también perfeccionando su plan, perfeccionando con todas las ideas, además cuentos, leyendas, todo lo que él escuchaba, ¿Sí? de marineros también, no solo de eruditos, escuchaba también la voz de los marineros. Y con su práctica de marinero, ¿no? En estos viajes que él solía hacer, aprendió tanto también sobre instrumentos de navegación, sobre los vientos. Los vientos, Así que, fueron muy importantes en este descubrimiento. Sí. Entonces llega el momento ideal, el momento en que la reina Isabel conquista Granada, o sea, obtiene una victoria importantísima contra los musulmanes que ocupaban el sur de España. Si nos recordamos, o sea, empieza también esta historia con una conquista musulmana de Bizancio, interrumpe las vías y hecho rutas de histórico, las comunicación. vías de comunicación. Siempre esta batalla entre cristianos y musulmanes acompaña la historia del siglo XV, donde se desarrollan estos hechos, y la reina, digamos que tiene una preocupación menos, ¿no? Exacto. En ese momento tiene la mente más libre para decir, Se acuerda ahora de Colón. vuélvame a llamar al señor Colón. Exacto. Gracias a su seguridad en sí mismo y su entusiasmo, el navegante genovés persuadió a la reina Isabel, que finalmente financió su empresa en el año 1492. Aprovechándose de la devoción religiosa de los reyes, promete difundir la fe cristiana en las nuevas tierras que incorporaría a la corona española. Sin dudas era un hombre orgulloso y ambicioso, que aspiraba al reconocimiento de su proeza y a aumentar su prestigio como descubridor. Pensaba que se haría muy rico. Justamente, Nivia, las motivaciones de Colón eran fuertes, pero también la reina tenía, o sea, los reinos de esa época tenían también sus motivaciones para estas empresas de conquista, digámoslo así. Entonces, Colón, seguridad en sí mismo, entusiasmo, orgullo, el prestigio porque podía ser reconocido socialmente, ¿no? También la ambición de hacerse rico. Él también pensaba en los tesoros, en el dinero, en todo lo que, en las propiedades, en las tierras. Seguramente una de las motivaciones, y no solo de Colón, también de los reyes y de quienes lo acompañaron, también estaba la ambición de la riqueza. Porque, justamente la reina Isabel financió la empresa en el año 1492. Decíamos también que esta financiación no era solamente en dinero, porque para ellos, para los reyes no era en dinero importante. Invirtieron poquísimo, realmente. Al final, en dinero le dieron 3 carabelas, le dieron crédito para que pudiera equiparlas y para partir. hacer el viaje, ¿no? Pero realmente no fue una empresa tan costosa cuanto podía ser importante lo que fueran a descubrir. Entonces ahí también fue una cuestión de suerte. Inclusive los reyes tenían tantos contactos que lo contactaron con las personas ideales para poder llevar a cabo esta empresa. También Colón, muy inteligente, aprovechó la devoción religiosa de los reyes
prometiéndoles que en esas nuevas tierras o en donde él fuera a encontrar otros territorios, podía también difundir la fe cristiana. Que Colón también era un hombre muy religioso. Sí, Él en cada carta, en cada diario, en todos sus escritos, está siempre evidencia su devoción religiosa. Sí. Y aquí podríamos ya anticipar otro detalle, ¿no? Cristóbal Colón se dice siempre que tenía su intención era demostrar que la Tierra era redonda. Realmente no, porque ya se sabía que la Tierra era esférica. Sus intenciones eran más de prestigio, de ambición personal, que no de este detalle, ¿no? Demostrar que la Tierra era redonda. Colón exigió los títulos de almirante de la mar Océana, virrey y gobernador de las tierras que pudiese descubrir. Además, se acordó entregarle la 10ª parte de las ganancias que se obtuvieran con su empresa. Fueron puestas a su disposición 3 naves, 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María, la nave capitana. El 3 de agosto de 1492 zarpó de Puerto de Palos, en Huelva, España. Como decíamos antes, ¿no? Exigió, ¿no? Ambición, exigió los títulos de almirante de la mar Océana, que era también vitalicio, o sea, que le duraba toda la vida. Y podía también hereditario transmitirlo a los hijos. A los hijos. Virrey y gobernador de las tierras que pudiese descubrir. O sea, Colón viajó también con un pasaporte, una letra, una carta de presentación de la reina, porque imaginaba de llegar a la India, a China, encontrar el Gran Khan, no sé quién pensaba él de encontrar, y llevaba sus, como se dice en italiano, le sue ambasciate, ¿no? Sus credenciales. Y además se le otorgaría la 10ª parte de las ganancias que iba a obtener. En la próxima viñeta vemos también la otra parte. Se pusieron a su disposición 3 naves. Como ven, no era tanto, son 3 naves equipadas, pero en cambio a lo que podían descubrir no era tanto. Es que si uno las mira con lo que son los barcos hoy en día, verdaderamente eran bastante precarias para pensar en un cruce del Atlántico, ¿no? De un océano. Sí, es otro detalle, por ejemplo, que el mito de las 3 carabelas. Realmente, Cris, eran 2 carabelas y una nao. Está bueno saber esta diferencia porque la tienen inclusive en la fisonomía, en la manera o sea, la construcción. A ver, aquí las quise traer más cerca. Sí. Una nao, que es una nave más grande, era la nave capitana, la nave que conducía el mismo Cristóbal Colón. La nave capitana era una nao, mientras tenía 2 carabelas, la Niña y la Pinta. La diferencia, aquí se ve poco, pero la diferencia es que es una nave mucho más robusta, mucho más... con un calado más importante, ¿no? Sí, más importante. Creo que tiene hasta un mástil. Yo veo diferencias en la popa, en la proa, en las tiene velas. Un castillo que es la parte, ¿no? Donde se prosigue el puente, en proa y en popa. Y además las velas, o sea, las carabelas eran naves más ligeras, veloces. Incluso nacen como naves pesqueras. Para hacer tramos más cortos, tal vez, más nacen cerca de como las naves costas. pesqueras. Después, viendo la potencialidad que tenían también en la navegación y en la exploración, fueron utilizadas por los portugueses. Un detalle curioso, que Colón hace una para ¿cómo se dice en italiano? Uno scalo en Canarias, donde cambia las velas. O sea, originalmente tenían las 2 carabelas, una tenía las velas latinas, o sea, triangulares, y la otra ya las velas cuadradas, mientras cambia y las pone todas, viajan con velas cuadradas. Ahí tiene que ver sus conocimientos de los vientos,
de aprovechar la fuerza de los que ya huracanes o de los... tuviera algún, como se dice también en italiano, un asso nella Sí. manica, algún detalle que nunca expresó claramente ni a su Era la carta en la manga. ni a su tripulación ni a sus acompañantes, pero cambió las velas todas en velas cuadradas, que después lo ayudó a poder gobernar los vientos que encontró, vientos que hasta ese momento No se conocían, sabían ni el nombre ni nada. porque a partir de las Canarias empiezan otros vientos, no los que usualmente conducían la navegación De la época. de la flota europea. Y ese es otro detalle que podría ser para ustedes. Él fue para visionario en tantas profundizar. cosas, ¿no? Una persona visionaria es esa que ve un poco más allá de lo que la ciencia había revelado hasta la época, ¿no? El almirante genovés no contaba con que sus cálculos eran incorrectos. En primer lugar, estimó que el diámetro de la Tierra era menor y que tenía la forma de una pera. En segundo lugar, creyó que en el mundo la superficie de tierra era mayor que la superficie de agua. Por lo tanto, estaba convencido de que la travesía para llegar a Asia sería más corta y que el mar que lo separaba de su sueño era más pequeño. El viaje duró más de lo previsto. Bueno, acá justamente tengo otro dato importante. Recordamos que los sabios lo habían rechazado, ¿no? Sí. Cuando él se presentó su idea, su proyecto. Y ¿Tenía motivo? Tenían válidos motivos Tenían para válidos rechazarlo. Primero, el almirante genovés había equivocado los cálculos de la distancia de Asia, considerando que para llegar a la India, China y Japón la travesía sería menor. Segundo, Consideraba el diámetro más pequeño. sí. Segundo, creyó que el mundo, la superficie de la Tierra era mayor que la superficie de agua y que el mar que lo separaba de su sueño y su ambición de descubrir nuevas rutas comerciales, navegando siempre hacia el occidente, era más pequeño. Otro aspecto que ni siquiera los sabios habían considerado era la existencia de un continente en medio. Entonces, acá vemos un dibujo extraño que les presentamos en forma de pera apaisada. Era la forma. Que Colón creía que tenía la Tierra. Sí. Si bien sabemos que nuestra Tierra tiene una forma esférica, achatada en los polos, de hecho hasta la pueden comparar más con una pelota de rugby que con una de fútbol, para hacer una comparación deportiva. Justamente tiene que ver con estos cálculos incorrectos. Los errores que ahora, bueno, con tanta tecnología, libros e información a nuestra disposición, podemos saber que se trataba primero de estimar el diámetro de la Tierra menor. La forma como si fuera una pera, fíjense, ¿no? Hacia el oeste como un poco más alargado. Esto era lo conocido por ellos. Y esto era lo desconocido. A propósito, el diseño es bastante, o sea, manifiesta mucho el pensamiento de la época. El pensamiento de la época. Toda la parte que no se conocía eran hipótesis. Exacto. ¿no? Incluso el hecho de pensar que la superficie de tierra fuera más grande respecto a la cantidad de agua. Por eso, para Colón, la travesía fue más corta de lo que imaginaba. El mar más pequeño, el viaje duró mucho más de lo previsto. Sí, aquí quisimos enfatizar con más, ¿no? La travesía él la pensaba más corta, sí. El mar lo creía más pequeño, pero el viaje duró más de lo previsto. Y se empezó a complicar la situación con los marineros que venían a bordo. Después de tanto tiempo de navegar en el mar sin encontrar tierra firme, con poca comida y agua, los marineros que acompañaban a Cristóbal Colón se desesperaron y lo amenazaron con regresar a España. El almirante logró calmar a su tripulación y los motivó a tener paciencia. 3 días después, el 12 de octubre de 1492, el vigía de la Pinta gritó: ¡Tierra a la vista! Con el catalejo. Aquí tenemos
otra leyenda. Sí. En todas las imágenes, incluso en la nuestra anterior, vemos una viñeta con Colón y un catalejo en la mano. En todos los, no todos, pero en muchos libros de historia, Sobre todo infantiles, ¿no? sobre todo para niños, se habla de Colón o el vigía, ¿no? de la expedición que con el catalejo ve la tierra. Realmente el catalejo se inventó un siglo después, o sea que Colón no utilizó el catalejo. Tenía muchos instrumentos, el astrolabio, tenían la brújula, tenían otros recursos. También el cuadrante, bueno, que era lo único que le permitía, inclusive tenían elementos para usar de día y de noche, porque se usaba también, ¿no? Se orientaban de también las estrellas. con el cielo, pero no el catalejo. Exacto. No, lo dejamos de adorno. Colón empieza a tener un problema importante después de tantos días de navegar en lo desconocido. Empieza a escasear el agua, la comida, la tripulación, que Colón ahí también se podría abrir, ¿no? Todo un capítulo. Sí. La tripulación que la mayor parte la había reclutado antes de salir, eran también muchos ex presos y sí. una tripulación un poco rebelde. Empezaron a protestar por esta... Y no veían avances en su viaje, ¿no? No veían una meta, empiezan a preocuparse también con la posibilidad de continuar un viaje que después no pudieran regresar porque estaban escaseando los víveres. Amenazaron con regresar, dijeron ahora basta, volvemos hacia atrás. Colón tenía la seguridad, estaba seguro que había llegado, que estaba ahí, algo había fallado, pero él estaba ahí, él estaba seguro. Pidió 3 días de tiempo, dijo no, vamos a ver, esperemos otros 3 días. Que seguramente especuló, ¿no? Habrá capaz pensado menos tiempo, pero dijo 3 días. Esperemos 3 días, si no encontramos tierra, volvemos. 3 días después, el 12 de octubre, el vigía divisó tierra a la vista. En el horizonte. Y se abrió. Los marineros desembarcaron en una isla llamada Guananí. Colón tomó posesión de ella en nombre de los reyes católicos y la bautizó San Salvador. Fueron recibidos por nativos sonrientes y generosos, a los que llamaron indios, pues pensaban que finalmente habían llegado a la India. Colón tampoco había considerado que en medio del viaje encontraría un nuevo continente, ¿no? Este último error lo llevó a descubrir un mundo nuevo, convencido que había llegado a la India. Sí. Desembarcaron en una isla llamada Guananí, que él la toma para la corona española, ¿sí? Toma posesión con todos los títulos, como decía Nivia, y la carta de presentación que él tenía de los reyes. Se sintió, quizás también por haber visto estos generosos nativos que no tenían malas intenciones o intenciones. No, incluso hoy no lo traje, lo voy a traer en la próxima. Del diario de algunas Colón, páginas algunos del diario de Colón donde describe los nativos que encontraron. Dice que no conocían las armas hasta el momento que se las enseñaba y ellos se cortaban porque las tomaban por el filo. Claro. Eran pacíficos. A lo mejor también esto le hizo pensar que podía tomar posesión de estas tierras en nombre de los reyes católicos. Por eso la bautizó San Salvador y bueno, empieza esta relación con esas personas con las que se encuentra, que dice nativos sonrientes, generosos, le ofrecían, ¿no? Pienso de comer, todo lo que fue el primer contacto con ellos. Pero para Colón seguían siendo indios, porque él convencido de haber llegado llegado a la India. Y bueno, vamos a terminar este encuentro de hoy diciendo que realmente encontró un nuevo había continente. un continente que vamos a descubrir en el próximo encuentro. Los esperamos.